Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Herencias y testamentos, mucho más actuales de lo que imaginas. En Capital Intereconomía te explicamos cómo proteger lo tuyo con claridad y sin complicaciones. Historias reales y claves prácticas para tomar tus decisiones con seguridad. Cada semana, tu legado suena mejor. Los lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, en Capital Intereconomía. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En un mundo que cambia cada día, contar con una gestión profesional marca la diferencia. En DWS ponemos nuestra experiencia global al servicio de tus decisiones de inversión, combinando análisis, innovación y visión a largo plazo. Porque invertir es construir futuro. DWS, inversión con perspectiva. Descubre más en dws.es. Las inversiones conllevan riesgos. Este anuncio tiene carácter de comunicación comercial. DWS es la marca bajo la cual desarrolla su actividad el grupo DWS. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Radar Empresarial. Diez y 8, Radar Empresarial, esto es Radio Intereconomía. Bueno, saben que durante toda esta semana estamos asimilando, digiriendo los resultados de grandes compañías en Estados Unidos. Muchos de ellos son bancos. Tenemos las cuentas de JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, cuentas que nos permiten saber, además del estado actual de las compañías, el momento del sector y los análisis que hagan sus directores ejecutivos sobre temas tan importantes como el conflicto de Irán o el momento del crédito privado. El lunes ya tuvimos el primer gigante que dio a conocer sus cuentas del primer trimestre. Dio el pistoletazo de salida, Roberto, Goldman Sachs. El beneficio neto en este primer trimestre se eleva un 18% y supera los 5.000 millones de dólares. Los ingresos también crecen un 14% hasta alcanzar los 17.000 millones. Esta mejora en sus cuentas está apoyada en casi todas las áreas del negocio. Los ingresos de la banca y mercados globales suben un 19%, sus comisiones de banca se elevan un 48%,
hasta casi los 3.000 millones. También destaca sus ingresos por suscripciones, suben casi la mitad hasta superar los 500 millones de dólares. A pesar de todo esto, la caída del 10% de los ingresos de renta fija, divisas y materias primas ha decepcionado al mercado, lo que llevó a caer casi 2 puntos en Wall Street. También, a pesar de esto, David Solomon, CEO de la entidad financiera, asegura que han sido unos sólidos resultados y se muestra confiante en este 2026. El primer trimestre comenzó con cierto optimismo. El mercado alcanzó máximos históricos y la confianza siguió aumentando, con la mayoría de los clientes centrados en el crecimiento, la actividad estratégica y el capital. El entorno macroeconómico empezó a pesar sobre la confianza. La volatilidad aumentó significativamente debido a la preocupación por la disrupción impulsada por la inteligencia artificial. Sectores como el del software, la mayor incertidumbre en algunos segmentos del crédito privado y el conflicto en Oriente Medio. En este contexto, nuestro rendimiento subraya la importancia de contar con una franquicia a gran escala, diversificada y global, capaz de respaldar a los clientes en una amplia gama de condiciones de mercado. Pablo García, director de Diva Consult Value, destaca que han sido unos sólidos resultados. Marcó récords en ingresos, sobre todo en banca de inversión, en banca global y mercados, bien en préstamos, bien en BPAs, hasta incluso sorprendente el margen de intermediación, que creció un 23%, superando expectativas. Creció en todas las líneas de negocio. Yo creo que los resultados fueron muy satisfactorios para el entorno actual, y así es como prevemos que salgan el resto de entidades financieras norteamericanas. Más allá de los resultados, la llamada para analistas tenía como atractivo la opinión de uno de los grandes gerifaltes de la banca sobre el conflicto de Irán. De hecho, fue uno de los primeros temas que trató Solomon. Sobre la incertidumbre en Oriente Próximo, el CEO aseguró que detectó menos entusiasmo por parte de sus clientes corporativos hacia grandes transacciones, que es la base de la banca de inversión. Sobre otro de los temas estrella, el crédito privado, David Solomon reconoció que había cierta incertidumbre, aunque su fondo Goldman Sachs Asset Management se quedó justo por debajo del umbral que obliga a limitar las retiradas, el 4,99%. Así valoraba la situación del crédito Solomon. Creo que todos debemos reconocer que este ha sido un ciclo crediticio muy largo y que cuando los ciclos crediticios se prolongan, los participantes en el mercado, esto es una generalización, no es así como concebimos el negocio, pero los diferenciales se reducen y los participantes en el mercado se vuelven más agresivos a la hora de invertir capital. Y así, cuando se produce un cambio de ciclo hacia una recesión, se observan pérdidas más elevadas en torno al sector de las que se habrían registrado si se tratara de un ciclo más corto. Por lo tanto, debemos ser conscientes de ello. Este año, además del crédito privado y el conflicto de Irán, el mercado de las fusiones y de las ofertas públicas de adquisición copa la atención de los inversores, ya que se espera que gigantes como OpenAI, SpaceX o Anthropic hagan sus debuts bursátiles. Sobre las fusiones, el CEO aseguró que están observando una actividad significativa en el ámbito de las fusiones y adquisiciones. La economía en tus manos. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? Consiste en que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Elegir O2 se siente así. Es el primer paso hacia una vida más tranquila, con más tiempo para ti. Porque cuando no hay letra pequeña, todo fluye mejor. Con O2, respiras. Fibra y 2 líneas móviles por 35 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551. Bosque de Matasnos, aislados por naturaleza en tierras altas de Ribera del Duero, en un entorno autosuficiente, sostenibles por convicción, innovadores por naturaleza. Nuestro compromiso se traduce en vinos únicos. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 10 y 15 minutos de la mañana. Abrimos sección de empresas cotizadas. Hoy les vamos a presentar la historia, el presente, el futuro de una compañía que debutó en BM Growth en el año 2022. Es un grupo farmacéutico especializado en salud animal y humana. Tiene amplia experiencia internacional, amplio portfolio de productos, casi 400 empleados y bueno, el dibujo, el perfil de esta empresa nos lo presenta, lo hace con Carboncillo, nuestro compañero Hugo Alonso. Adelante. Si a tu mascota el veterinario le ha recetado algo recientemente, mira de dónde viene ese medicamento. Puede que lo haya hecho Laviana. Este grupo español lleva más de 6 décadas fabricando productos farmacéuticos tanto para animales y también para humanos. Cuentan con plantas de certificación EU-GMP en Corbera de Llobregat y Tarrasa. Presencia en Turquía, México y Serbia y productos llegando a más de 40 mercados en África, Europa, Oriente Medio y Asia. En Laviana Pharmaceuticals se centran en la salud humana. Su producto estrella es la fosfomicina tromepatol. Y desde su planta de Barcelona fabrican tanto marca propia como para terceros, mientras Laviana Life Science es la especialista en salud animal, con un catálogo de casi 200 productos para mercados internacionales, incluyendo su oficial turca, Zolian Pharmaceuticals, y participación en una firma serbia con 2 fábricas. Y en cuanto a capacidad productiva, las instalaciones de Terrassa, sus 3 áreas de producción, estériles, líquidos y sólidos, varias líneas de envasado, reactores de hasta 5.000 litros y mezcladoras para lotes de hasta 500 kilogramos les permiten abordar proyectos de distinta complejidad y escala. También cuentan con laboratorios de desarrollo, análisis y cámaras climáticas para estudios de estabilidad. En definitiva, Laviana Health S.A. comenzó a cotizar en el mercado de BM Growth en el 24 de junio de 2022 y tras varios años de aventura bursátil, en el último año han logrado una revalorización del 54%. Me acompaña don Manuel Ramos, que es CEO de Laviana. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Y ahora está en un momento muy importante, ¿no? Con una ampliación de capital que bueno, cuénteme, ¿qué es esa ampliación de capital? ¿Para qué? ¿Qué planes tienen? Bueno, sí, la verdad que ha sido una operación que se ha ejecutado justo antes de Semana Santa, durante el mes de marzo. Hemos hecho una ampliación de capital. Bueno, estaba muy unido la ampliación de capital para reforzar la estructura del balance de la compañía y exigido por el Deutsche Bank, que es el banco que ha refinanciado toda la deuda de Laviana, ¿no? Uh-huh. Como saben, nosotros teníamos un crédito cuyo acreedor era un fondo de deuda llamado Blantae, que estaba unido a Miralta Bank, y hemos refinanciado prácticamente a todo el fondo con un crédito sindicado liderado por Deutsche Bank, donde participaban entidades como Caixa, Santander, Andbank y el ICF, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Dentro de ese marco se exigía una ampliación de capital que se ha suscrito en el mercado, ha sido una ampliación de capital abierta y pública, donde se ha producido una sobresuscripción probablemente del 50% y se completó el 19 de marzo. Y el crédito se firmó el 23 de marzo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues una operación muy exitosa porque refuerza la estructura de capital y tiene unos ahorros financieros, de gastos financieros, pues de más de 2 millones de euros, aproximadamente 3 millones de euros anuales. Uh-huh. Y el objetivo es utilizar toda esa capital pues para poner al día todas sus fábricas, toda su maquinaria, ¿no? Y adaptar las líneas de fármacos. Efectivamente. También hay una nueva normativa en el mundo farmacéutico, que es el anexo 1 de las GMP, que es la normativa para los fabricantes, que también nos ha hecho invertir y mejorar las áreas de inyectable de la fábrica de Humana. Eso se completó durante 2025, pero también parcialmente durante 2026. Y con este capital pues nos ayudará a acelerar ese plan de inversiones.
¿Cuáles son los fármacos que tiene como portfolio y en cuáles están trabajando de una forma más decidida? Bueno, por un lado, como ha descrito su compañero, hacemos tanto veterinaria y salud animal. Somos la única empresa veterinaria cotizada en el mercado de valores en España, y la parte humana. En la parte de salud humana, como también ha dicho su compañero, nuestro principal medicamento es la fosfomicina trometamol, que es un antibiótico para infecciones urinarias y que está registrado en más de 100 países a nivel mundial, comercializado por diferentes partners, ¿no? Y también hemos registrado recientemente el Octotride, que es un medicamento para temas, efectos secundarios oncológicos, en tratamientos oncológicos, y que también es inyectable y con bastante escasez a nivel global. Por la parte humana, por la parte veterinaria, hemos lanzado el año pasado un antibiótico penicilina con una cefalosporina, cuyo nombre comercial se llama Lexilan, que nos ha dado muy buen resultado porque es del grupo 2 de antibióticos y para el grupo de rumiantes. Y también reforzando estas especies, estamos lanzando este año un carprofeno, que es un antiinflamatorio también para vacuno, con 0 días en leche y con bastante potencial. ¿Es la división veterinaria la que es el principal motor de los resultados? No necesariamente. Principalmente ha sido más la salud humana tradicionalmente, en los años 24, 25, pero más o menos están a la par, ¿no? Son 50-50, tanto en EBITDA como en facturación. Quizás un poco más la salud humana, pero preveo que en el 2025 ya se veían los resultados semestrales, están más equiparados. Y quizás el 2025 sea un poquito más la salud animal. Y tengo entendido que están duplicando su línea de inyectables para incrementar la capacidad de producción. ¿Ese es el objetivo? Exactamente. Estamos pensemos, Susana, que la Aviana es la mayor fábrica en salud animal, la mayor fábrica de inyectables de España y de las mayores de Europa. No solo por lo que fabriquemos nosotros, sino también que fabricamos a clientes globales como Boehringer, Virbac, grandes multinacionales. Entonces, aquí donde necesitamos duplicar la capacidad de fabricación de nuestra área de inyectables de salud animal. Además, han reordenado toda la línea de créditos y ahora la nueva línea de créditos tiene, si no me equivoco, un tipo de interés que ronda el 5,6%, que está muy por debajo de los anteriores, ¿no? Que eso a ustedes les penalizaba bastante los números. Efectivamente, nosotros estábamos en un doble dígito de coste financiero, típico de deuda privada o de los fondos de deuda privada, y ahora estamos a 1/3. Efectivamente, eso es un ahorro financiero. Digamos lo que hemos estado trabajando mucho para nuestro acreedor y ahora trabajamos para nuestros accionistas decididamente. Y de ahí yo creo que el apoyo que hemos tenido en la ampliación de capital. Esto es un ahorro muy importante y además da una estabilidad al balance también considerable, porque es un préstamo a 7 años, con lo cual no era como el anterior, que era 4 años y cuyo vencimiento iba a venir en el 2027. Nosotros lo hemos anticipado. Y da una estabilidad al balance muy importante y por lo tanto además va a generar mucho valor al accionista. Yo siempre digo que nuestra acción en términos de múltiplo EBITDA, Enterprise Value EBITDA en el mercado, pues puede ser de las empresas más atractivas en Europa en nuestro sector, que estamos en múltiplo probablemente Enterprise Value EBITDA de 6 veces, ¿no? Cuando nuestro sector farmacéutico cotiza a doble dígito. ¿A cuánto asciende la deuda a día de hoy de la Aviana? Prácticamente la deuda neta está en torno a 30 millones, 31, 32, más o menos. Y, la deuda neta, sí. Deuda bruta menos caja. Hablábamos de la línea de productos, de medicamentos, el tema de los inyectables, la situación financiera de la compañía. Presencia internacional, me interesa. ¿120 países? ¿Están en 120 países en total?
De una manera directa e indirecta, así es, porque fabricamos moléculas globales para muchos clientes que van destinadas a todos los países. Con productos de la Viana estaremos también en muchos países, prácticamente en todos los países de Europa, en el Middle East, Asia y Sudamérica. Entonces, efectivamente. ¿Qué parte del planeta, del globo, qué parte de esos planetas son los que pesan más y están tirando como motor de crecimiento de la Viana? Principalmente Europa, siempre porque tenemos un marco normativo dentro farmacéutico unitario, y Europa siempre es el principal motor, ¿no? También hay que decir que la parte asiática nos está dando también muchas alegrías, toda la parte que es Filipinas, Tailandia, Malasia y todo y toda esa parte. Pero principalmente, si me tengo que decantar, os diría Europa, ¿no? Como es lógico. Los resultados del primer trimestre, ¿qué fotografía arrojan? Los resultados del primer semestre, nosotros vamos a presentar resultados la semana que viene. Tiene un crecimiento en EBITDA del 12,8%, alcanzando 7 millones y medio de euros en EBITDA, y en facturación estuvimos en 39 millones, ¿no? No, como tampoco puedo adelantar resultados, pero preveo la semana que viene que publicaremos unos resultados en esa línea de crecimiento. ¿Y la bolsa lo está recogiendo? ¿La bolsa lo está recogiendo? Pues bueno, tenemos una bolsa ahora un poco convulsa, ¿no? Con toda esta crisis internacional de Irán y sub y baja. Pero sí que es verdad que no hemos situado la ampliación de capital, se ha hecho a 4 euros y seguimos cotizando pues con a 4,60, 4,70, o sea, un 10% por encima del precio de ampliación. Pues yo creo que lo está reconociendo ese valor. Y para terminar, don Manuel, de cara a futuro, los planes más inmediatos, después de realizar esa ampliación de capital, ese préstamo sindicado, con la mirada puesta en el exterior, próximos objetivos. Pues nuestro próximo objetivo es inaugurar esa nueva línea de inyectables de la parte veterinaria en cuanto se pueda, y también en las áreas de inyectables de la parte humana acabamos de poner 2 liofilizadores que nos darán una velocidad de crecimiento y de productividad muy importante, y esos son nuestros objetivos. Seguir con crecimientos por encima de cercanos al 15%, 10-15% a futuro, y ese es nuestro objetivo. Muy bien, pues don Manuel Ramos, CEO de la Viana, enhorabuena por la ampliación, por el préstamo, por los resultados, por la línea de productos, por la presencia internacional y sobre todo por ese comportamiento en BM Growth desde el año 2022. A seguir trabajando y un abrazo muy fuerte, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a usted, chao. Adiós. Dunas Capital, gestora independiente de referencia en el mercado ibérico, lleva 10 años tomando decisiones de 10. La primera, ofrecer soluciones a la medida de cada cliente, con una filosofía clara: prudencia, equilibrio, flexibilidad y audacia, siempre con la preservación del capital en el centro. Dunas Capital, 10 años preservando tu futuro. Mayenka ama a Yenik. Yenik ama a Mayenka. Pero la quieren casar con un hijo de Mija. Yenik la vende a Mija. Mayenka está que trina. ¡Sorpresa! Yenik también es hijo de Mija. ¡Se pueden casar y final feliz! El Teatro Real presenta la divertida ópera La novia vendida de Smetana. Una radiante producción de enredos y equívocos en torno al mundo del circo. Del 14 al 30 de abril. Entradas en teatroreal.es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? WhatsApp Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. La tertulia. Ir despacio. Aquel asado.
El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Vamos a hablar de inversión en renta variable, en renta fija, pero también con un plus, dividendos constantes, crecientes y continuos. Me acompaña Alfonso de Gregorio, que es codirector de inversiones de Finaccess Value. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, a pesar de la guerra en Irán, a pesar de la volatilidad que está experimentando el precio del petróleo y de la poca visibilidad que tenemos en materia de inflación, crecimiento, tipos de interés, las bolsas están aguantando muy bien, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la apuesta, y digo bien la apuesta, porque es una apuesta de los inversores ahora mismo, es que se va a llegar a un acuerdo sí o sí con Irán. Es un poco lo que hemos visto, o sea, lo que está descontando el mercado. El Wall Street, Standard & Poor's, Nasdaq ya están por encima, un 1 o un 2% de cómo estaba antes de que estallara este conflicto, y aquí en Europa las bolsas, depende de la bolsa, pero están un 1,5%, un 2% por debajo de cómo estaba antes de que estallara o de que surgiera este conflicto. Por lo tanto, es obvio que los inversores lo que están apostando es que sí o sí se vaya a un acuerdo más pronto que tarde, y es como estamos ahora mismo. O sea que a pesar de la volatilidad, como tú muy bien has dicho, Susana, de este último mes y medio, donde hemos visto caídas fortísimas y recuperaciones igual de fuertes, pues aquí pues no ha pasado nada, ¿no? Parece que no ha pasado nada, pero bueno, así estamos. El dinero está entrando más en value, en growth, en grandes, en pequeños. Es quizás la tecnología lo que está actuando como refugio. ¿Hacia dónde están yendo los flujos de inversión? Pues yo creo que está entrando, yo creo un poco de todo, ¿no? Porque yo creo que el value en términos generales desde hace ya meses o trimestres, me atrevería a decir, está funcionando bastante bien en general. Y la recuperación última, lo hemos visto, de estos últimos días o esta última semana, ha entrado también bastante en lo que es growth, tecnología. Tienes que ver el Nasdaq, que ha rebotado más de un 10% desde mínimos, un 10, un 11%, a un 11 y pico por ciento a fecha de ayer. O sea que yo creo que es un poco, sí, me refiero sobre todo a este último mes y medio, el dinero ha entrado un poco en todo, ¿no? No hay nada, yo creo, en general, no hay nada particular, un estilo de inversión. Yo creo que a medio plazo, como decía, lo que es la inversión o la gestión value está funcionando muy bien, y a corto plazo, de unos días para acá, hemos visto entradas de dinero otra vez en la parte growth, en la parte de tecnología, ¿no? Eso es un poco como estamos ahora mismo. ¿Hay apetito por estrategias mixtas en este entorno de mercado? Yo creo que siempre hay apetito por estrategias mixtas, ¿no? Porque lo hemos visto ahora recientemente. Los fondos mixtos yo creo que tienen la gran virtud de compaginar la parte de renta variable y la parte de renta fija. Y la renta fija ha sufrido muchísimo, ¿no? Ha sufrido, lo hemos visto con la rentabilidad de los bonos, sobre todo la parte, no tanto la parte de crédito, la parte de bonos empresariales, sino la parte de gobierno, que es donde hemos visto pues más estrés, pues ha sufrido mucho, y es donde se han generado bastantes oportunidades. La parte de renta variable pues ha sufrido bastante menos, que es un poco lo que comentábamos ahora. Y yo creo que los fondos mixtos tienen la gran virtud de aunar en un solo producto ambos mundos, ¿no? Yo creo que es la gran virtud de un producto mixto, aprovechar ambas las oportunidades que se generan tanto en renta variable como en renta fija. Vosotros tenéis ahí un vehículo, el Finaccess Estrategia Dividendo Mixto. ¿Qué es? ¿Qué lo caracteriza? Pues mira, es un fondo mixto de renta variable global. Podemos estar en renta variable desde un 30%, que es lo mínimo, hasta un 70%. Y lo compaginamos también con renta fija, que también es global, pero estamos más centrados en lo que es Europa. Yo creo que la gran virtud de este fondo, que es, como comentaba antes, aunar los dos mundos, renta fija y renta variable, y además dándole un plus, que es invertir sobre todo en empresas que ofrecen una buena rentabilidad por dividendo. Como tú muy bien decías, Susana, al principio,
empresas que tienen una buena rentabilidad por dividendo creciente, además y sostenible, porque sí es verdad, y eso hemos comentado muchas veces, que hay muchas empresas que le ofrecen un buen dividendo 1 año, 2 años, 3 años, pero sí es verdad que después se ven obligadas a lo mejor a bajarlo o recortarlo a la mitad, incluso suspenderlo, como hemos visto este año con Stellantis, sin ir más lejos. Entonces yo creo que este es un producto que sí se centra en compañías que ese es el núcleo de la inversión en renta variable, en compañías que tienen una buena rentabilidad por dividendo, estables, negocios maduros. Me atrevería a decir, que lo digo mucho, incluso negocios aburridos, pero que sí ofrecen, generan mucha caja y ofrecen una buena rentabilidad por dividendo. ¿El apostar por dividendos significa renunciar a crecimiento? No, yo creo que este fondo lo demuestra, ¿no? Este es un fondo que tiene una rentabilidad anualizada cercana al 10% desde que se creó, siendo un mixto de renta variable, y después hay muchas empresas con una buena rentabilidad por dividendo que yo creo que demuestran que su cuenta de resultados, aparte de ser sólida, es creciente. Pongo varios ejemplos. Dentro del sector eléctrico, por ejemplo, pues Iberdrola sería un ejemplo. Dentro del sector industrial también hay compañías que yo creo que ofrecen una muy buena rentabilidad por dividendo, con negocios crecientes, con muy buenas perspectivas. Dentro del sector energético, 3/4 de lo mismo. Ya no solo Repsol, por poner un ejemplo, que tiene una muy buena rentabilidad por dividendo superior al 5%, más un programa de recompra de acciones que es casi un 4%, sino que yo creo que tiene una cuenta de resultados bastante sólida, bastante estable, ¿no? En general. Bueno. Dividendo. Yo creo que sí, dividendo también es igual a sectores regulados. Estoy pensando, pues, autopistas, sector energético, o eso ya es cosa del pasado. No, hay una parte que sí, en efecto. O sea, hay una parte que sí. Yo creo que se puede librar, sobre todo en países con quizás mayor inseguridad jurídica. Yo creo que hay compañías, acabo de poner el ejemplo, como Iberdrola, que está muy diversificada geográficamente, que tiene una presencia muy importante en Estados Unidos, Reino Unido, y cuyas inversiones a futuro, por ejemplo, la gran mayoría van a Estados Unidos y Reino Unido, por poner un ejemplo, en redes, que por cierto se ve beneficiada también del crecimiento de la inteligencia artificial, el centro de datos, etcétera, etcétera. O sea que sí hay una parte, en efecto, como tú dices, Susana, que es una parte de negocio regulado, es así, pero yo creo que también hay empresas muy diversificadas geográficamente que te diluyen mejor ese riesgo que hay de estar muy concentrado en un solo país. Eso es como pensamos nosotros. De todas maneras, por ejemplo, en nuestro fondo sí es verdad lo que comentaba, que tenemos el núcleo, como el propio nombre indica, del fondo de estrategia de dividendo, pero sí es verdad que tenemos un porcentaje de la cartera que invertimos en valores o compañías en momentos como el que hemos sufrido actualmente, con gran volatilidad, a pesar de no tener una elevada rentabilidad por dividendos, sí creemos que tienen gran potencial de regularización, ¿vale? O sea, sí lo incluimos en cartera, y eso nos da un plus de regularización al fondo bastante interesante. Hablo de valores dentro del sector tecnológico, aquí en Europa, por ejemplo, ASM Internacional o ASML, por poner un ejemplo. Hablo del sector defensa europeo, que sí hemos aprovechado este mal comportamiento, por ejemplo, que ha tenido Rheinmetall últimamente para incrementar posiciones, y no tienen una elevada rentabilidad por dividendo, por si creemos que se pueden compaginar estas ideas técnicas reunidas, es otro ejemplo, que hemos aprovechado también para incrementar en cartera con la caída tan fuerte que ha tenido últimamente. Bueno, yo creo que esa mezcla es lo que le da el atractivo a este fondo y las rentabilidades que está arrojando a lo largo de los años este fondo, ¿no? ¿Cuántos valores, cómo está formada la cartera, y por la parte de renta variable aquí, cuántos valores tienes? Tenemos unos 35 valores en la parte de renta variable. Tenemos un peso, yo creo que el grueso del peso ahora mismo está en Europa, aunque tenemos algo también en Estados Unidos. Hemos aprovechado, por ejemplo, para tomar posición, a raíz de lo que estábamos hablando ahora, por poner un ejemplo, en Microsoft, con la caída que ha tenido recientemente, para incorporarlo en cartera. Y estamos muy centrados, el sector financiero, con un posicionamiento bastante relevante en el sector asegurador, fundamentalmente europeo.
Tenemos ya desde hace tiempo una parte también en el sector bancario, pero más marginal. Tenemos una parte energética a través de Repsol, de Subsea 7, que está yendo también muy bien este año, o de Técnicas Reunidas. Y después tenemos una parte, como he comentado al principio, de eléctricas. Tenemos pues Iberdrola, tenemos Naturgy, bueno, tenemos una serie de valores que yo creo, como he comentado al principio, son negocios que generan mucha caja, que tienen muy buena rentabilidad por dividendo, y son negocios muy maduros, que para bien o para mal no te van a pegar grandes sustos. ¿No? Esa es un poco la idea del fondo. ¿Rotáis mucho la cartera? No solemos rotarla. Sí es verdad que, insisto, momentos de alta volatilidad como el que hemos sufrido recientemente, pues te dan oportunidades de entrada en ciertos valores de perfil que tienen gran calidad, pero que estaban muy caros, y sí es verdad que aprovechamos estos momentos para incorporarlos en la cartera del fondo, y viceversa. Hay valores como, por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos, Meliá, que ha rebotado con mucha fuerza, que hemos aprovechado para disminuirlo sensiblemente en la cartera, o Zegona, por poner un ejemplo reciente también, ¿no? Son valores que han subido mucho, muy fuerte, donde le vemos un potencial ya más ajustado. Entonces no solemos rotar mucho la cartera, el núcleo se mantiene bastante estable con valores que he mencionado anteriormente, pero sí es verdad que hay un porcentaje que sí, que tendemos a reducir, quitar o introducir otros valores, ¿no? Resultados, riesgo y también rentabilidad, lo que va de año y también el pasado ejercicio. ¿Cómo se está yendo? ¿Cuál es el resultado? Pues mira, este año llevamos una rentabilidad un poquito superior al 3% de rentabilidad. El año pasado sacamos una rentabilidad de casi el 21%. Como decía, desde que comenzó el fondo tiene una rentabilidad anualizada cercana al 10%. Y además con una volatilidad sensiblemente más baja a los índices de renta variable. Eso, como decía, el tener empresas, negocios en sectores aburridos, negocios maduros, pues es verdad que en momentos lo hemos visto ahora este último mes. O sea, un Iberdrola, un Robi, valores de ese estilo, pues casi ni se han despeinado con esta caída, ¿no? Entonces, eso es verdad que te da mucha estabilidad a la cartera y te genera mucha menos volatilidad. ¿Tenéis ahora algo de liquidez? Pues sí, tenemos algo de liquidez. Como decía, hemos deshecho algo de posiciones en valores que lo habían hecho sensiblemente bien, lo habían hecho muy bien, como comentaba, Zegona, Repsol, Meliá, son compañías o el mismo Subsea, que hemos reducido algo de posicionamiento y no hemos dejado algo en liquidez en el fondo, pues esperando nuevas oportunidades, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿tenéis ahora más liquidez que a principios de año o que a mitad del año pasado? Sí, estamos un 2 o un 3% más en liquidez que a principios de año, finales del año pasado. Sí. Ya, sí, bueno. Sí. Es Finaccess, estrategia dividendo mixto. Hay esa idea de inversión que hemos colocado en este foro de la inversión. Muchísimas gracias, Alfonso de Gregorio, desde Finaccess Value, por los argumentos, la estrategia y sobre todo enhorabuena por los resultados. Gracias, que tengas buen día. Un abrazo. Igualmente, Susana. Gracias, adiós, chao. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 19 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. ¿Preparados para el buen tiempo? Tenemos justo lo que necesita tu armario para el cambio de temporada. Una gran selección de prendas con el 30% de descuento en marcas de moda hombre y jovenil, como Dustin, Emilio Tucci, Timberland, Easywear y Blue Banana. Un 30% en accesorios de marcas como Lacoste y Olimpo. Y un 30% en una selección de marcas de zapatería como Hof, Skechers y Pepe Jeans. Darle una vuelta a los looks con lo mejor de la primavera. Pantalones largos, bermudas, camisas y camisetas con colores alegres, chaquetas para el entretiempo, zapatos, zapatillas y sandalias. Hay un universo para elegir con un 30% de descuento. Todo esto y mucho más
en moda mujer, hombre e infantil, accesorios, deportes, belleza, hogar, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 19 de abril. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app. Consultorio de fondos. Las grandes gestoras de fondos han elevado el pesimismo en las últimas semanas. La incertidumbre geopolítica que ha provocado fuertes vaivenes y la volatilidad en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, ha llevado el sentimiento del mercado a su nivel más bajo desde junio del año 2025. Según la última encuesta de Bank of America, realizada la última semana, entrevistaron a 200 gestores internacionales con más de 563.000 millones de dólares en conjunto. Bueno, pues bien, según esa encuesta, los porcentajes de efectivos se han mantenido más o menos estables, con un peso alrededor del 4,3%, pero el porcentaje de las inversiones en bolsa sobre el total de las carteras ha caído de forma considerable. Cede desde una sobreponderación neta del 37% el mes anterior hasta un 13% en las inversiones totales. Han aumentado las inversiones en dólares estadounidenses y también la exposición al sector de telecomunicaciones. Me acompaña Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. A ver, Bank of America dice que los gestores reducen las inversiones en bolsa, pero yo veo a los índices en zona de máximos. ¿Me lo puedes explicar? Que no sé si me he perdido algún capítulo o alguna historia o estoy un poco, como digo, a por uvas. Sí, a ver, es verdad, las bolsas, especialmente la bolsa americana, pues está por encima de los niveles de donde empezó el conflicto con Irán, ¿no? Y yo creo que la explicación pues hay que buscarla en los flujos. Muchas veces esa es, digamos, el motivo principal de por qué las bolsas caen o por qué las bolsas suben. Y si, por ejemplo, miras los flujos de los 3 mayores ETFs referenciados al Standard & Poor's 500, me refiero a ETFs americanos, pues verás que desde principio de este mes pues han acumulado pues unas aportaciones netas de más de 15.000 millones de dólares. Es decir, el inversor, tanto retail como institucional, porque es difícil distinguir qué tipo de inversor está invirtiendo en este tipo de vehículo, pues está apostando a precios mayores en las bolsas, ¿no? Es verdad que yo estoy también un poquito sorprendido, porque claro, si miras, por ejemplo, pues el precio del petróleo sigue estando por encima de los $90, muy por encima de los niveles de antes de la guerra. Y sobre todo si miras los mercados de renta fija, coges el bono americano a 10 años y verás que está pues en el 4,25, más o menos, ha subido del 3,95 al 4,25 durante el periodo de conflicto en Irán. Es decir, el mercado de bonos yo creo que está cotizando el alto al fuego, mientras que las bolsas están cotizando el final de la guerra. Y yo creo que de momento, espero que haya un final de guerra, pero de momento esto no es el final de la guerra, es un alto al fuego y veremos cómo reaccionan los mercados, digamos, después de este alto al fuego. Ya. En cuanto a temáticas, están, bueno, no sé si temáticas, tipo de fondos de inversión o vertical. ¿Los multiactivos están cogiendo más tracción en esta guerra? Cuando habían estado como un poco... antes los ahorradores, inversores querían renta variable o renta fija, pero no multiactivos. Y ahora a mí me da la sensación de que estoy escuchando mucho más multiactivos. ¿Tú lo ves también así? No tanto. Yo creo que, digamos, el ganador, y lo mencionabas tú, ¿no? Al ver el comportamiento de las bolsas, lo que está realmente reaccionando muy positivamente, si coges, por ejemplo, las rentabilidades desde principio de mes, pues es, por ejemplo, pues el sector tecnológico. El sector tecnológico, desde el inicio de la guerra, pues está en positivo, ha recuperado mucho de las pérdidas que había sufrido durante
pues el inicio de la guerra, con lo cual hay una apuesta, digamos, al riesgo. Y claro, el multiactivo, ¿qué hace? El multiactivo lo que está es combinando distintos tipos de activo, mitigando el riesgo, y lo que estamos viendo en los mercados es una apuesta por el riesgo. Veremos si funciona o no, pero es lo que está apostando el mercado. El mercado está apostando por beta, es decir, por activos que tengan más volatilidad que el mercado, y ahí pues el sector tecnológico, por ejemplo, pues ha recuperado gran parte de las pérdidas que había sufrido desde el inicio del conflicto. Ya. Voy a ir con los oyentes a ver qué plantean respecto a las preguntas de fondos de inversión. Les recuerdo que tienen un número de teléfono 609 22 47 16. Tienen también el teléfono directo 915 33 18 51 y además pueden plantear sus dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, empiezan a entrarme algunas de las consultas sobre fondos de inversión. Me dice Robeco, dice Fernando Ruiz, dice, ¿qué opinión tiene para entrar ahora en Robeco Smart Energy o Smart Materials o el Polar Technology? En caso afirmativo, ¿algún otro que sea de su gusto? A ver, yo de las tres opciones me decantaría por el sector tecnológico. Es verdad que, bueno, comentaba que estaba un poco sorprendido de la reacción del mercado, pero yo creo que si se resuelve este conflicto, y espero que se resuelva, vamos a tener, digamos, un final de fiesta, iba a decir casi explosivo, ¿no? Y en ese final de fiesta explosivo, yo creo que lo que hemos visto en estos últimos 15 días es lo que debería repetirse en este pues final de ciclo alcista, que es pues que los activos con mayor beta, los activos más volátiles, se van a comportar mejor, y especialmente la tecnología. Repito, lo hemos visto en estos últimos 15 días y yo creo que es un poco la pauta que podríamos ver pues en los próximos meses o próximas semanas, ¿no? Es difícil ahí pues un poco valorar el timing, pero yo creo que si tenemos final de fiesta hay que apostar por sectores de riesgo, y ahí el sector tecnológico pues es el más indicado. Ya. Y luego, si queremos invertir, dice small caps, bueno, dice large cap o mejor small medium caps. ¿Qué segmento es el que puede tener más potencial de cara al largo o medio plazo? Ahora no sé si están sufriendo más las grandes o las pequeñas y medianas con esta guerra y con esta incertidumbre. A ver, yo diría que un poco de todo, es un poco la misma dinámica, ¿no? Las small caps también son activos de beta alta que deberían hacerlo bien si se resuelve este conflicto, con lo cual yo haría un mix de large cap. Yo iría, digamos, a large cap de crecimiento y small caps. Es verdad que es una apuesta agresiva, pero repito, si se resuelve este conflicto, yo creo que las small caps deberían hacerlo bien. ¿Por qué? Porque las small caps están, digamos, muy ligadas a los tipos de interés. Es verdad que los tipos de interés ahora mismo están un poco en una situación de stand-by por el tema de la inflación. No sabemos si los altos precios del petróleo se van a mantener ahí después del conflicto. Yo creo que no. Yo creo que si hay una resolución a este conflicto, el precio del petróleo debería bajar por lo menos a los niveles que teníamos antes de la guerra, y eso, claro, favorece las posibles bajadas de tipos de interés por parte de la Fed o incluso por parte del Banco Central Europeo, y eso debería beneficiar a las small caps, pero también al crecimiento, con lo cual ahí yo haría una combinación de estos dos estilos de inversión. Mira, Alberto Sanz dice, ¿estaría ahora en algún fondo de ciberseguridad? Tengo uno en mente que es de Allianz. ¿Qué me dice? Y luego pregunta también, ¿conoce algún fondo que invierta en Brasil o en México? Sí, a ver, Brasil, México, empiezo por el final, sí. Hay fondos que invierten en renta variable. Bueno, hay pocos, no es que haya muchos, ¿no? Sino ahí la opción es elegir un fondo latinoamericano, porque los fondos de Latinoamérica lo que hacen es repartir básicamente las inversiones entre Brasil y México, que son los dos grandes mercados latinoamericanos, y ahí tiene pues una solución salomónica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ciberseguridad, me ha decepcionado mucho, es verdad que yo también aposté en algún momento por la ciberseguridad, pero todo el
iba a decir, la confusión que hay sobre las compañías de software, sobre, pues digamos, la ventaja que tiene la inteligencia artificial sobre determinadas compañías de software ha penalizado mucho a la ciberseguridad. Yo creo que a largo plazo es un sector interesante, pero hay que reconocer que a corto plazo no lo está haciendo bien. Por ejemplo, comparado con el sector tecnológico, se ha quedado muy atrás, pero es un poco lo que le está pasando también a las compañías de software, ¿no? Y yo creo que ahí quizás hay una opción, una oportunidad interesante, pero quiero ver reaccionar el sector o la temática de ciberseguridad antes de apostar por ella. Vale. Y luego, renta fija emergente, ¿sí o no? Me dice, ¿moneda propia o sesgo duro? Sí, a ver, esto es ya para gente con, digamos, un nivel de riesgo ya alto. Sí, yo creo que puede ser interesante. Yo iría más a divisas locales, especialmente si después del conflicto el dólar se tranquiliza un poquito o si retrocede un poco. Yo creo que ahí las divisas emergentes y especialmente las latinoamericanas deberían hacerlo bien. Estupendo. Bueno, ahí sí es una apuesta arriesgada, pero me gusta. Muy bien. Fernando, lo dejamos aquí. Gracias, un abrazo. Nosotras, señores, señoras, nos vamos. Gracias por su compañía, gracias por su interés, por su atención y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós. En una empresa con vehículos, cada minuto cuenta. Si un conductor está en un atasco, una entrega se retrasa y todo se atasca. Tranquilo. Con gestión de flotas de Orange, localiza tus vehículos en tiempo real para solucionar imprevistos al momento y optimizar rutas. Todo para que tu empresa nunca se detenga. Llama al 1414. Orange está aquí. La Fundación AstraZeneca lanza la 10ª edición de los Premios Jóvenes Investigadores, dotados con 1 millón de euros, con el objetivo de impulsar el talento científico joven en España. Esta edición coincide con el 10º aniversario de los premios y el 25 aniversario de la Fundación, reforzando su compromiso con la investigación. En estos 10 años la iniciativa ha invertido 4,2 millones de euros y ha apoyado a más de 100 investigadores. La convocatoria promueve proyectos innovadores en salud, fomenta la colaboración entre equipos y el uso de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Además, se valorará especialmente el impacto de las investigaciones en la calidad de vida de los pacientes, incluyendo el respaldo de asociaciones de pacientes como elemento positivo en la selección. La convocatoria está abierta del 10 de abril al 16 de junio y se dirige a equipos de investigación en red liderados por jóvenes científicos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Zelensky se ofrece a desbloquear el estrecho de Ormuz. Asegura el presidente ucraniano que su país tiene experiencia tras el bloqueo del Mar Negro, aunque dice Estados Unidos aún no les ha pedido nada. El presidente ucraniano también ha lamentado que los negociadores estadounidenses no tienen tiempo para Ucrania debido a la guerra en Irán y asegura que si la guerra en Oriente Medio continúa habrá menos armas para ellos. A la situación en Irán siguen mirando un día más los mercados financieros que operan a esta hora con signo dispar ante nuevos acontecimientos que sugieren una posible segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán, posiblemente encabezadas de nuevo por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. David Cortina, de Santander Private Banking. El mercado está prácticamente a niveles anteriores a la guerra, le está descontando el final de la guerra y parece que quiere creer solamente lo bueno. No esperamos muchas noticias hoy en el tema geopolítico y eso nos puede permitir una sesión bastante tranquila y cotizar realmente los resultados empresariales que estamos viendo tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado de Europa. Índices del viejo continente que operan hasta ahora con signo dispar. El IBEX 35 lo hace con caídas del 0,39%, 18.214 puntos. Recortes también para París del 0,42%. El DAX alemana se revaloriza un 0,22%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,11%, 5.977 puntos. En el mercado de divisas, el euro cede tímidamente frente al dólar, abajo un 0,07%. Se compra y vende a esta hora a 1,1790 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,71%, 95 dólares 46 centavos. Situación en Irán de la que ha hablado en nuestros micrófonos el gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver, Jorge Fuentes, asegura que